La mendiga no tenía dinero para el bus. Un hombre rico aparece y su vida cambia para siempre. Era una mañana gris en la ciudad, el tipo de día en que el cielo parecía llorar y el aire estaba cargado de un frío que calaba hasta los huesos. Marta, una mujer de aspecto desgastado, se encontraba acurrucada en una esquina, vestida con ropas raídas que había visto mejores tiempos. Su mirada, cansada y ausente, contaba historias de un pasado lleno de sombras, secretos y heridas que la vida le había infligido. Sin embargo, esa mañana había algo más que la preocupación por el frío. Solo tenía unas monedas arrugadas en su mano, suficientes para apenas un boleto de autobús. Necesitaba ese viaje, era su única oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo que esperaba pudiera cambiar su rumbo. El ruido incesante de la ciudad la rodeaba como un mar de indiferencia. Las personas pasaban a su lado sumidas en sus propios pensamientos, las caras frías y ausentes, un reflejo del gris que dominaba el cielo. La desesperación comenzaba a correr como un veneno en sus venas, cuando de repente un hombre apareció ante ella, Esteban, alto, con un traje bien cortado que parecía brillar en medio de la penumbra. Era como si la luz misma lo hubiera elegido como su portador. Su trato amable rompía con la rutina inhóspita del entorno. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó con una sonrisa sincera, y el corazón de Marta dio un vuelco. Ella, sorprendida y recelosa, no sabía qué pensar. ¿Era posible que un hombre así, tan bien vestido y tan seguro de sí mismo, quisiera ayudarla sin más? Le contó sobre su entrevista, sobre cómo esas monedas eran su única esperanza. Esteban sacó su billetera, pero no ofreció simple caridad. En su voz había un matiz que Marta no pudo ignorar. Había una propuesta detrás de su oferta, algo que hacía que su piel se erizara. Mientras hablaba, palabras como oportunidad y negocio se mezclaban con la gentileza de su tono. Marta se encontró ante un dilema. Aceptar esa ayuda significaba atravesar un terreno peligroso. De ser una simple mendiga, podía convertirse en la protagonista de una historia de ricas promesas y engaños ocultos. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por un cambio? En el fondo había un eco resonante de advertencias. La vida en la calle le había enseñado que nada es gratis, que detrás de cada sonrisa puede esconderse un motivo oscuro. Cuando empezó a entrarse en el juego de posibilidades, un detalle quedó grabado en su mente, un susurro. La gente murmuraba sobre Esteban, asuntos oscuros que buscaban quitarle los sueños a cualquiera que se acercara demasiado. El temor y la esperanza tiraban de ella en direcciones opuestas. Marta sabía que las decisiones venían con un costo, y el costo iba más allá de las monedas. ¿Podría realmente confiar en este hombre que irrumpió en su vida como un torbellino de luz, o su encuentro había dado paso a una batalla aún mayor? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marta sintió un nudo en el estómago al escuchar la oferta de Esteban. Su instinto le decía que debía desconfiar, pero a la vez la promesa de un futuro mejor la empujaba a continuar la conversación. Sí, necesito ayuda, pero ¿qué tipo de negocio tienes en mente?, preguntó, su voz temblando. Esteban sonrió, pero había algo en su mirada que parecía fuera de lugar, como un brillo oculto tras su fachada. Solo quiero que tengas una oportunidad para empezar de nuevo. He visto el potencial en ti, respondió, acercándose un poco más. En ese momento, un grito desgarrador resonó en la calle. Marta se sobresaltó, sus ojos se abrieron como platos mientras un grupo de personas corría en dirección a donde estaban. Escuchó las palabras robo y pistolero. La adrenalina inundó su sistema. Sin pensarlo, su instinto la llevó a olvidar la oferta de Esteban. La gente empujaba, gritos ahogados que cortaban el aire. Marta se levantó, buscando un lugar seguro, pero algo la detuvo. Esteban estaba inmóvil, la mirada fija en el tumulto.
Su rostro cambiaba sutilmente, como si la emoción del caos lo hubiera despertado. «Sigue adelante», le gritó a Marta, pero su tono ya no era el mismo. Había un poder oscuro en su voz. Sin pensar, Marta hizo caso y empezó a correr, pero su corazón se detuvo en seco al dar un vistazo atrás. Esteban estaba sacando algo de su abrigo. Eran dos hombres que habían estado al lado de él hasta ese momento, y ahora se acercaban con la determinación de un halcón. En sus manos un arma brillante que reflejaba la escasa luz del día. Se dio cuenta de que Esteban no era el salvador que había imaginado. Era parte de algo más grande, algo peligroso. Las miradas de los testigos se cruzaban, los murmullos se apoderaban de la plaza. Nadie estaba seguro de qué hacer. «Llama a la policía», gritaba una mujer, mientras otros se echaban a un lado, temerosos. En medio de la confusión, Marta sintió un impulso irracional. La idea de su futuro, de esa entrevista que podría cambiar su vida, fluyó lentamente, como la sangre que se acelera al borde del desmayo. No podía quedarse ahí, pero tampoco podía dejar de mirar. ¿Quién era realmente Esteban? Las dudas la paralizaban, hasta que un destello iluminó su mente. Un recuerdo distante, murmullo sobre un hombre que había estado involucrado en un escándalo financiero. Las escenas pasaban a su mente como un filme. Él había sido un príncipe caído, un hombre de poder que había arruinado vidas, y ahora buscaba manipular a alguien más. ¡Zas! Un disparo resonó y el mundo se detuvo. Aquel horror que rompió el aire hizo que el corazón de Marta se detuviera. El pánico la envolvió cuando vio a Esteban caer al suelo, mientras la gente empezaba a gritar y a correr en todas direcciones. Todo el entorno cobraba un matiz de locura. Marta retrocedió, sus piernas parecían de plomo. Esteban estaba allí, con una sonrisa aún. Que la vida se escapaba de él. El caos la envolvía, pero en su interior había una decisión creciente. ¿Sería ella la próxima en caer en la telaraña de este hombre? ¿O sería capaz de cambiar su destino en un mundo que parecía cada vez más turbio? Mientras el tumulto avanzaba, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era al final, realmente Esteban? ¿Qué secretos ocultaba y cómo ese encuentro lleno de promesas se había convertido en una pesadilla? Con la incertidumbre golpeando fuertemente su corazón, Marta supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El encuentro con Esteban había desatado algo mucho más grande, y la pregunta era, ¿podría ella salir de esto con vida? Marta retrocedió un paso, su corazón latiendo ferozmente en su pecho. Todo a su alrededor parecía un mal sueño. El disparo resonó como un trueno en medio de un cielo despejado, y ella se quedó paralizada, sus ojos fijos en Esteban, que caía al suelo. Todo lo que había creído en esos breves momentos se desmoronaba ante sus ojos. Gritos. El pánico estallaba como fuegos artificiales, y la gente corría en todas direcciones. Los rostros de los testigos se tornaban una mezcla de horror y curiosidad. «Llama a una ambulancia», gritaba un hombre con el rostro pálido. Marta sintió que su estómago se retorcía. Aquel caos parecía devorar la realidad. Al borde de la confusión, se encontró observando a Esteban en el suelo. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero lo que más la golpeó fue la sonrisa fugaz que aún mantenía, como si todo fuera un juego, como si su caída no fuera su fin, sino parte de un teatro macabro. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, la incertidumbre haciendo eco en su mente. Todo sucedía tan rápido. De pronto, la figura de Esteban empezó a desvanecerse en un mar gris de desesperación y desconfianza. Justo cuando un grupo de personas se agolpó alrededor de él, un rostro familiar apareció en la multitud. Laura, una amiga del pasado de Marta, se abrió paso entre la gente. Sus ojos se encontraron en un instante, y se sintió como si un rayo de luz atravesara la oscuridad. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó Laura, la preocupación marcando cada palabra. Pero Marta apenas podía contestar, solo podía señalar a Esteban. Él estaba ayudándome, pero sus palabras se ahogaban en el caos. Laura se acercó para echar un vistazo. La confusión en su rostro se tornó en horror al reconocer a Esteban. «Él no es quien crees, es un criminal». Marta sintió un torbellino en su estómago. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». La información la golpeó como un balde de agua helada. Laura explicó rápidamente. «Esteban estaba implicado en estafas por toda la ciudad. Ahora he oído que se ha metido en negocios aún más oscuros.
No hay forma de que sea bueno para ti. Debes salir de aquí. ¿Era esto cierto? El recuerdo de los murmullos en la calle vino a su mente. Se dio cuenta de que había estado atrapada en una telaraña de engaños. Era fácil dejarse seducir por la idea de una nueva vida, pero el precio podía ser demasiado alto. No, no puedo. Necesito esa entrevista, balbuceó. La presión en su pecho aumentaba, pero no podía ignorar la creciente sensación de peligro. La vida de Esteban se desvanecía lenta pero firmemente. La ambulancia tardaba en llegar. Gritos de angustia llenaban el aire. Entonces, otro giro. Marta vio a los hombres que habían estado con Esteban acercándose nuevamente. Eran iguales a sombras, moviéndose con propósito. Laura la tomó del brazo, arrastrándola. No podemos quedarnos aquí. Pero el dilema la paralizaba. En ese instante caótico, Esteban levantó una mano llamándola con algo que parecía un susurro de esperanza. «Marta, ayúdame». Sus ojos ardían con una mezcla de ruego y desesperación. Al mirarlo, algo se movió dentro de ella. Un impulso de lealtad, una chispa de esperanza. ¿Podría ayudar a alguien así? Pero el tiempo apremiaba. Los hombres se acercaban, y todo giraba en torno a una decisión rápida. «¿Qué es más importante?», se preguntó. «¿Mi futuro o el de un hombre cuya vida está llena de mentiras?». La alarma pitó, rompiendo el aire. La ambulancia había llegado, pero la escena se volvió aún más tensada. Los hombres se abalanzaron hacia Esteban mientras Laura empujaba a Marta a alejarse, a salir, a salvarse. ¿Y si se quedaba? ¿Y si Esteban era su única salida? Las imágenes de Esteban sufriendo y ella misma buscando respuestas chocaron en su mente. ¿Qué debería hacer? El dilema la estrujaba. Mientras la ambulancia avanzaba, un eco de sirenas llenaba el aire. Podía sentirse la urgencia latente. El destino de todos estaba colgando de un hilo. Pero aún, el más grande secreto de todos permanecía oculto. ¿Qué la esperaba verdaderamente al dar la espalda a esa escena? Mientras Marta corría, el murmullo de su conciencia la seguía. ¿Qué vida estás realmente eligiendo? La lluvia caía, y así como el agua se mezclaba con el suelo, su elección también haría lo mismo. Pero sobre todo, ¿qué misterios quedarían sin resolver entre los gritos y la confusión que dejaba atrás? Marta retrocedió un paso, su corazón latiendo ferozmente. En su pecho, todo a su alrededor parecía un mal sueño. El disparo resonó como un trueno en medio de un cielo nublado, y ella se quedó paralizada, sus ojos fijos en Esteban, quien caía al suelo. Todo lo que había creído en esos breves momentos se desmoronaba ante sus ojos. Gritos. El pánico estallaba como fuegos artificiales, y la gente corría en todas direcciones. Los rostros de los testigos se tornaban una mezcla de horror y curiosidad. «Llama a una ambulancia», gritaba un hombre con el rostro pálido. Marta sintió que su estómago se retorcía. Aquel caos parecía devorar la realidad. Todo sucedía tan rápido. De pronto la figura de Esteban empezó a desvanecerse en un mar gris de desesperación y desconfianza. Justo cuando un grupo de personas se agolpó alrededor de él, un rostro familiar apareció en la multitud. Laura, una amiga del pasado de Marta, se abrió paso entre la gente. Sus ojos se encontraron en un instante, y se sintió como si un rayo de luz atravesara la oscuridad. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó Laura, con preocupación marcada en su voz. Pero Marta apenas podía contestar, solo podía señalar a Esteban. Él estaba ayudándome. Pero sus palabras se ahogaban en el caos. Laura se acercó para echar un vistazo. La confusión en su rostro se tornó en horror al reconocer a Esteban. «Él no es quien crees, es un criminal». Marta sintió un torbellino en su estómago. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» La información la golpeó como un balde de agua helada. Laura explicó rápidamente. «Esteban estaba implicado en estafas por toda la ciudad. He oído que se ha metido en negocios aún más oscuros. No hay forma de que sea bueno para ti. Debes salir de aquí». ¿Era esto cierto? El recuerdo de los murmullos en la calle vino a su mente. Se dio cuenta de que había estado atrapada en una telaraña de engaños. Era fácil dejarse seducir por la idea de una nueva vida, pero el precio podía ser demasiado alto. No puedo, necesito esa entrevista», balbuceó, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. Pero no podía ignorar la creciente sensación de peligro. La vida de Esteban se desvanecía, lenta pero firmemente. La ambulancia tardaba en llegar.
Gritos de angustia llenaban el aire. Entonces, otro giro. Marta vio a los hombres que habían estado con Esteban acercándose nuevamente. Eran iguales a sombras, moviéndose con propósito. Laura la tomó del brazo, arrastrándola. Vamos, no podemos quedarnos aquí. Pero el dilema la paralizaba. En ese instante, Esteban levantó una mano llamándola con algo que parecía un susurro de esperanza. Marta, ayúdame. Sus ojos ardían con ruego y desesperación. Al mirarlo, algo se movió dentro de ella. Quería ayudar. Una chispa de lealtad la mantenía en su lugar. Pero el tiempo apremiaba, los hombres se acercaban, y todo giraba en torno a una decisión rápida. ¿Qué es más importante?, se preguntó, ¿mi futuro o el de un hombre cuya vida está llena de mentiras? De repente, una de las sombras se adelantó, y para horror de todos, levantó su arma hacia Esteban. El tiempo pareció detenerse. Marta gritó, «¡No!», pero fue demasiado tarde. En un segundo, el hombre disparó, y en un giro inesperado, el proyectil alcanzó a Esteban, quien se desplomó, pero no sin arrastrar consigo a otro individuo, un hombre vestido de traje que se había acercado para ayudarlo. El hombre caído a su lado, un conocido de Esteban, se reveló rápidamente como un agente encubierto que había estado siguiendo a Esteban desde hacía tiempo. «Es un ladrón, Marta», gritó, su voz llena de una mezcla de furia y tristeza. «Necesitamos detenerlo. Él ha estado vinculado a una red criminal que roba los sueños de personas como tú». El corazón de Marta se hundió. Todo giraba alrededor de un secreto mucho más oscuro del que jamás habría imaginado. Mientras el caos continuaba, la ambulancia finalmente llegó. Pero Laura, empujando a Marta hacia la salida, gritó, «No pierdas esto. La vida es demasiado corta para dejar que un criminal arruine tu futuro». Marta miró de nuevo a Esteban, allí, con su aura de encanto desvaneciéndose. Pero ahora tenía que decidir, ¿seguir adelante y dejar atrás el engaño, o quedarse y descubrir más sobre los peligros que había escondido? Con el eco de los gritos que la rodeaban y el peso del miedo en su pecho, Marta supo que el camino que eligiera dictaría su destino. ¿Qué secretos más estaban ocultos en esa ciudad? Y sobre todo, ¿podría encontrar la fuerza para enfrentarse a ellos, ahora que la realidad había cambiado de forma tan radical? La pregunta resonaba en su mente mientras se alejaba, el futuro lleno de incertidumbre, pero su corazón palpitando con la posibilidad de un nuevo comienzo. Marta retrocedió un paso, su corazón latiendo ferozmente en su pecho. Todo a su alrededor parecía un mal sueño. El disparo resonó como un trueno en medio de un cielo nublado, y ella se quedó paralizada, sus ojos fijos en Esteban, quien caía al suelo. Todo lo que había creído en esos breves momentos se desmoronaba ante sus ojos. Gritos, el pánico estallaba como fuegos artificiales, y la gente corría en todas direcciones. Los rostros de los testigos se tornaban una mezcla de horror y curiosidad. «¡Llama a una ambulancia!», gritaba un hombre con el rostro pálido. Marta sintió que su estómago se retorcía. Aquel caos parecía devorar la realidad. Todo sucedía tan rápido. La figura de Esteban empezó a desvanecerse en un mar gris de desesperación y desconfianza. Justo cuando un grupo de personas se agolpó alrededor de él, un rostro familiar apareció en la multitud. Laura, una amiga del pasado de Marta, se abrió paso entre la gente. Sus ojos se encontraron en un instante, y se sintió como si un rayo de luz atravesara la oscuridad. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó Laura, con preocupación marcada en su voz. Pero Marta apenas podía contestar. Solo podía señalar a Esteban. Él estaba ayudándome, pero... Sus palabras se ahogaban en el caos. Laura se acercó para echar un vistazo. La confusión en su rostro se tornó en horror al reconocer a Esteban. «Él no es quien crees, es un criminal». Marta sintió un torbellino en su estómago. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». La información la golpeó como un balde de agua helada. Laura explicó rápidamente. Esteban estaba implicado en estafas por toda la ciudad. «He oído que se ha metido en negocios aún más oscuros. No hay forma de que sea bueno para ti. Debes salir de aquí». ¿Era esto cierto? El recuerdo de los murmullos en la calle vino a su mente. Se dio cuenta de que había estado atrapada en una telaraña de engaños. Era fácil dejarse seducir por la idea de una nueva vida, pero el precio podía ser demasiado alto. No puedo. Necesito esa entrevista», balbuceó, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba.
pero no podía ignorar la creciente sensación de peligro. La vida de Esteban se desvanecía lenta pero firmemente. La ambulancia tardaba en llegar. Gritos de angustia llenaban el aire. Entonces, otro giro. Marta vio a los hombres que habían estado con Esteban acercándose nuevamente. Eran iguales a sombras, moviéndose con propósito. Laura la tomó del brazo arrastrándola. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Pero el dilema la paralizaba. En ese instante, Esteban levantó una mano, llamándola con algo que parecía un susurro de esperanza. «Marta, ayúdame». Sus ojos ardían con ruego y desesperación. Al mirarlo, algo se movió dentro de ella. Quería ayudar. Una chispa de lealtad la mantenía en su lugar. Pero el tiempo apremiaba. Los hombres se acercaban, y todo giraba en torno a una decisión rápida. «¿Qué es más importante?», se preguntó. «¿Mi futuro o el de un hombre cuya vida está llena de mentiras?». De repente una de las sombras se adelantó, y para horror de todos levantó su arma hacia Esteban. El tiempo pareció detenerse. Marta gritó «¡No!», pero fue demasiado tarde. En un segundo el hombre disparó, y en un giro inesperado el proyectil alcanzó a Esteban, quien se desplomó, pero no sin arrastrar consigo a otro individuo, un hombre vestido de traje que se había acercado para ayudarlo. El hombre caído a su lado, un conocido de Esteban, se reveló rápidamente como un agente encubierto, que había estado siguiendo a Esteban desde hacía tiempo. «Es un ladrón, Marta», gritó, su voz llena de una mezcla de furia y tristeza. «Necesitamos detenerlo. Él ha estado vinculado a una red criminal que roba los sueños de personas como tú». El corazón de Marta se hundió. Todo giraba alrededor de un secreto mucho más oscuro del que jamás habría imaginado. Mientras el caos continuaba, la ambulancia finalmente llegó, pero Laura, empujando a Marta hacia la salida, gritó: «No pierdas esto. La vida es demasiado corta para dejar que un criminal arruine tu futuro». Marta miró de nuevo a Esteban, allí, con su aura de encanto desvaneciéndose, pero ahora tenía que decidir. Con el eco de los gritos que la rodeaban, ella corría, el caos palpitar en su pecho. En un instante decidió, y mientras se alejaba, lo inesperado sucedió. Una explosión sacudió el suelo bajo sus pies. Las luces de la calle, instituciones gubernamentales cercanas y un ruido ensordecedor ahogaron todo. Se cayó al suelo, y en medio del polvo y el humo vio una figura familiar. Un segundo después se dio cuenta. Era su hermano, Roberto, quien había desaparecido hacía años. Su corazón se detuvo. «Roberto, ¿eres tú?», gritó, sus palabras ahogadas en el tumulto. Pero él solo la miró con una intensidad que le heló la sangre. «Marta, no hay tiempo. Necesitamos irnos ahora». Lo que antes era una escena de caos y pánico, ahora tenía el peso de un reencuentro imposible. Marta no sabía si sentir alegría o terror. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Y cómo sabía su nombre? Mientras los coches de policía llegaban y las sirenas resonaban, sintió que un nudo en su pecho se transformaba en un frío helador. La pregunta en su mente era clara: ¿qué conexión tenía su hermano con todo esto? Mientras él la empujaba a seguirlo, el futuro se oscurecía ante ella. Todo lo que creía saber se desvanecía. El caos aumentaba, dejando un rastro de preguntas en su mente. ¿Qué estaba pasando realmente? Su vida nunca volvería a ser la misma. Marta sintió que algo dentro de ella se rompía mientras miraba a su hermano. «Roberto, ¿eres tú de verdad?». La incredulidad llenó su voz, pero él no respondía. El caos seguía a su alrededor. Gritos, sirenas, gente corriendo. No podía concentrarse. «Tienes que ayudarme», imploró, deseando que él la protegiera. «Vamos, rápido», dijo él, tirando de su brazo. Marta lo siguió, tropezando entre la multitud. Las luces de la ambulancia parpadeaban como un barco en la niebla. Todo daba vueltas y, a medida que salían de ese torbellino, el corazón le latía a 1000 por hora. «¿Qué haces aquí?», preguntó de nuevo, buscando respuestas en su rostro. Él se volvió, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de preocupación y algo más. «No tenemos tiempo para explicaciones. Tengo que llevarte a un lugar seguro», respondió con prisa. Marta quería saber más, pero el miedo se apoderaba de ella. Tenía que decidir. La idea de que su hermano estaba de vuelta, después de tantos años, era como un sueño. Pero las sombras en su mente la mantenían en alerta. A medida que se alejaban, Marta miró hacia atrás y una sombra familiar se dibujó. Esteban estaba allí, de pie, pese a la conmoción.
La imagen de su caída aún estaba viva en su mente. Se sentía culpable por dejarlo. Él había sido un misterio, una posibilidad, pero ahora todo eso se desvanecía. Había algo inquietante en su hermano, una tensión en el aire. «Roberto, espera», gritó, frenando y provocando que él se volviera. «¿Qué sabes de Esteban? ¿Por qué no me dijiste que era un criminal?» Ella recordaba lo que Laura le había dicho, y su estómago se revolvió. «Esteban no es lo que aparenta. Estoy en medio de algo muy grave. No te metas con él, es peligroso. Él va tras ti». Las palabras de Roberto la sacudieron. «Esteban, ¿peligroso?» Marta no podía creerlo. En ese momento, dos hombres se acercaron, apareciendo como sombras entre la multitud. Eran los mismos que habían estado con Esteban. El aire se llenó de tensión. Era un momento de pesadilla. «No debería haberte encontrado, Marta. No te imaginabas lo que iba a pasar», dijo uno de los hombres, su voz baja pero llena de hostilidad. El pulso del mundo se detuvo. La adrenalina le atravesó las venas, y ella sintió el frío del horror. «¡Corre!», gritó Roberto, tomando su mano. La sensación de pánico arrastraba su cuerpo. Justo cuando empezaban a escapar, sintió un golpe en el costado. Se giró horrorizada. Uno de los hombres le había lanzado algo. Un eslabón metálico se enredó en su tobillo, arrastrándola hacia atrás. «Marta, no mires atrás». La desesperación en la voz de su hermano resonó como un eco, pero su mirada se mantuvo fija. Esteban sonreía, y esa sonrisa se tornó sombría. El hombre con el arma había revelado su verdadera naturaleza, y ahora el tiempo parecía deformarse y alargarse, perdiendo sentido. De repente, un estruendo retumbó. Un coche de policía derrapó en la escena. Luces y sirenas. A todo volumen. Marta sintió que el mundo giraba. La tensión aumentaba. Todo se convirtió en un caos absoluto. Justo cuando la sombra del hombre se acercaba, un disparo resonó en el aire. El agente encubierto había venido a detenerlo, pensó, pero el coraje y la desconfianza chocaban en su mente. Y lo que antes era un refugio, ahora se convertía en una prisión de sombras. «Detrás de mí», gritó Roberto, empujando a Marta hacia un lado mientras se protegía. Un impacto la hizo tambalear y de repente un grito desgarrador. Uno de los hombres se desplomó y en ese instante se desveló lo inimaginable. Esteban no estaba muerto. Se levantó, visiblemente dañado, pero aún con un brillo en sus ojos que la llenó de dudas. Marta sintió el corazón helarse. Esteban no había caído solo. Había sido parte de un juego más grande, una red de mentiras que la envolvía. «¿Qué es esto? ¿Por qué están después de nosotros?», preguntó, el terror aferrándose a su garganta, mientras miraba entre los hombres y Roberto. «Marta, escucha, hay algo que no te he contado. Tu vida está en riesgo más de lo que piensas. Hay cosas que nunca supe si podía decirte», dijo su hermano, y su voz se quebró. Lo que quería que fuera una reunión de familia se estaba convirtiendo rápidamente en la revelación de una pesadilla. Las piezas encajaban en un rompecabezas sombrío, formando una historia que no podía comprender. Y cuando miró a Esteban, él le dio una sonrisa enigmática. ¿Quién era realmente? ¿Y qué secretos guardaba? Marta solo podría adivinar lo que la vida tenía reservado. ¿Estaba condenada a repetir los errores del pasado? Cuando parecía que el caos alcanzaba su punto culminante, un hombre más se unió a la escena. Ahora había más preguntas que respuestas, más secretos a punto de ser revelados. ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Y cuál sería el desenlace de este torbellino? El futuro de Marta pendía de un hilo, y todo dependía de la decisión que tomara en ese momento crítico. Marta sintió que algo dentro de ella se rompía mientras miraba a su hermano. «Roberto, ¿eres tú de verdad?». El caos a su alrededor parecía un mal sueño. Gritos, sirenas, todo giraba. «Tienes que ayudarme», imploró, pero él no respondió. Los hombres que estaban con Esteban eran sombras ahora, acercándose con sus intenciones engañosas. «Vamos, rápido», dijo Roberto, tirando de su brazo. Marta lo siguió, tropezando entre la multitud. El ambiente se llenaba de tensión, como si el aire estuviera cargado de electricidad. «¿Qué haces aquí?», nuevamente preguntó, buscando respuestas en su rostro pálido. Pero Roberto solo miraba hacia atrás, con preocupación. «No tenemos tiempo para explicaciones», respondió, apretando su mano con fuerza. El pánico le llenaba el pecho. «Solo tenemos que salir de aquí». Pero justo al dar un paso, escucharon un grito desgarrador. Ambos se giraron para ver a Esteban levantándose. Su rostro estaba cubierto de heridas, pero sonreía, una sonrisa inquietante, como si
Todo fuera un juego. Marta, ayúdame. ¿Cómo podía aún pedir ayuda? Aquella imagen retorcida la heló, pero algo más profundo la inquietaba. ¿Quién era realmente Esteban? ¿Y por qué ese hombre, su hermano, la arrastraba lejos de él? En ese momento, un disparo resonó en la distancia. ¡Bang! Todo se congeló. Un hombre más alto que los otros cayó al suelo. No era Esteban, era uno de sus esbirros. La confusión se desató de nuevo. Es un agente encubierto. Está derribando a la red, gritó una voz entre la multitud. Marta miraba, sin saber si celebrar o huir. Uno de los hombres que seguían a Esteban se giró, y su mirada se cruzó con la de Marta. ¿Qué haces aquí, chiquita? Esto no te incumbe. La presión aumentaba como un globo listo para estallar. Roberto la empujó más lejos, pero el caos no se detenía. Alérgico al miedo, Marta se frenó. No puedo dejarlo, no puedo. Esteban, aún en pie, balbuceó. Su voz se desvanecía en el bullicio. Marta, ven aquí. Algo en su tono pareció sincero. Pero entonces, algo cambió. Una luz comenzó a fugarse de su cuerpo. Los murmullos de la multitud crecieron. Es un truco, no le hagas caso, dijo Roberto, tirando más fuerte de ella. Pero Marta, embriagada por la incertidumbre, sintió un tirón en su pecho. Mientras el mundo ardía a su alrededor, corrió hacia Esteban. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Al llegar, la mirada de él se transformó. En un instante, bajó la cabeza. Lo siento, Marta, no puedo controlar esto. ¡Bang! Otro disparo, pero no era contra Esteban, era contra Roberto. Marta sintió que el aire se le escapaba. Su hermano cayó al suelo. ¡No! Gritó, estremeciéndose mientras su corazón se partía. En un segundo, todo se volvió un estallido de confusión y terror. Esteban, ya no sonriendo, se giró hacia ella. Esto es más grande que tú, debes escapar. Pero en lugar de seguir su consejo, Marta caía de rodillas, intentando alcanzar a su hermano. Roberto, no, despierta, por favor. El horror llenaba sus venas. La multitud, asustada, retrocedía en circuelos desordenados. Sin poder procesar lo que sucedía, vio a Esteban por el rabillo del ojo. Su rostro mostraba una resolución oscura. No puedo dejar que se lleven a más inocentes, gritó, y desapareció en la confusión. En ese preciso instante, la verdad la golpeó. Esteban tenía un plan. Pero ¿qué plan era ese? ¿Qué conexión tenía con su hermano y qué secretos guardaban ambos? Mientras luchaba por levantarse, la imagen de Roberto en el suelo se grabó en su mente. Su respiración se volvía más lenta, como si el tiempo ralentizara. La pregunta la hirvió. ¿Por qué siempre ha sido tan complicado? ¿Y quién está realmente detrás de todo esto? Con esos pensamientos pateando su mente, se encontró en un laberinto de dudas. Mientras el caos continuaba desterrando esperanza, la multitud comenzó a dispersarse, dejando a Marta sola frente a su hermano, la angustia reemplazando cualquier pensada. ¿Qué haría ahora? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la oscuridad se apoderara de su vida para siempre? Y en el horizonte, entre el silencio, una pregunta dio vida a otra, resonando en su mente como un eco. ¿Podría ser que Esteban no fuera el verdadero enemigo después de todo? La incertidumbre la envolvía, y la noche se cernía sobre ella. Marta sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miraba a su hermano, Roberto, con desesperación. ¿Realmente eres tú? La incertidumbre le hacía cosquillas en el estómago. La escena parecía de locos. La adrenalina golpeaba su pecho como un tambor. Las luces de la ambulancia aún girando, las sirenas sonando, y la gente corriendo, como si estuvieran en una película de acción. Marta, ahora no, gritó Roberto, tirando de ella hacia un callejón oscuro. Había algo en su voz que sonaba urgente, casi desesperado. La mirada de su hermano era intensa, había un fuego en sus ojos que le hizo enviar un escalofrío por la espalda. No podemos quedarnos aquí. Esteban está detrás de ti. Sabía que algún día volverías. ¿Qué quieres decir? Marta respondió, confundida y aterrorizada. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, llenas de significado. Esteban, el misterioso hombre que había aparecido como un salvador, ahora se transformaba en una sombra amenazante. ¿Qué estaba pasando? Pero antes que pudiera procesar todo, sintió un golpe en su costado. La tensión cortante la mantuvo en alerta. Rodeándolos, los hombres que habían estado con Esteban aparecieron de nuevo.
Eran como sombras, con rostros familiares que ahora se convertían en monstruos. No dejes que se escape, dijo uno, su voz cargada de malicia. Roberto se interpuso y gritó, «Lárgate de aquí, no hay nada para ustedes». Pero justo en ese instante, todo se volvió un caos. Un disparo resonó, y Marta sintió que el momento se congelaba en el tiempo. «Mamá», gritó, o eso creyó escuchar. Un recuerdo, una imagen de su infancia le cruzó por la mente. Mientras el humo se asentaba, ella miró alrededor. Un hombre caía, y cuando el polvo se despejó, Marta lo reconoció. Era uno de los hombres que habían estado con Esteban. «No, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba. ¿Era un operativo? Pero no tenía tiempo. Lo que escuchó a continuación le heló la sangre. «Nos exigieron que operáramos rápido. Él sabe demasiado», dijo uno de los hombres a su compañero. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. ¿Qué sabía Esteban que no debía ser revelado? Roberto, empujando a Marta hacia atrás, le gritó, «No te acerques a ellos». Su hermano trataba de protegerla, pero no podía dejar de pensar en Esteban. La última imagen de él levantándose, sonriendo, se grababa en su retina. Unos pasos detrás de ella, Esteban apareció de nuevo, esta vez con una herida visible. Pero había algo diferente en él. «Marta, escápate, es un juego para ellos», gritó, su energía parecía desvanecerse. Pero eso no era todo. Antes de que pudiera reaccionar, desde la oscuridad, una figura surgió, armado, y con determinación en su mirada. «Esteban, tenías que avisar», soltó, y todo cambió de nuevo. Era un agente encubierto, pero de repente el aire se volvió pesado con una revelación incierta. La figura avanzó hacia Esteban y le disparó. No era un disparo mortal, pero lo suficiente para que él se fuese de espaldas. «Tú», gritó Marta, con el corazón en un puño. «¿Qué estás haciendo?». Las miradas se cruzaban y el tiempo parecía dilatarse. El agente, cubierto de un uniforme negro, giró. «Ella sabe demasiado», dijo, y ese momento la devastó completamente. Un frío se apoderó de Marta. ¿Acaso Esteban no era el criminal? En sus ojos había un destello de verdad. Roberto apretó su mano. «Marta, ven». El ruido de la confusión la despertó. Todo se tornó en gritos, confusión y caos. La imagen de su hermano, la de Esteban. Todo se dibujaba en un lienzo oscuro. ¿Qué finalidad tenía esto? El silencio se apoderó del espacio, mientras la realidad comenzaba a tomar forma. Marta solo podía pensar. ¿Quién era el verdadero enemigo? Y mientras su corazón latía desbocado, la noche se oscurecía aún más con cada segundo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿De quién podía realmente fiarse ahora? Con eso en mente, Marta supo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Pero no había forma de anticipar hasta dónde llegaría. Todo lo que había creído estaba en juego, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría encontrar la verdad en medio de la tormenta? La incertidumbre se hacía palpable, mientras el misterio se profundizaba bajo la lluvia que comenzaba a caer. Marta sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miraba a su hermano, Roberto, con desesperación. ¿Realmente eres tú? La incertidumbre le hacía cosquillas en el estómago. El caos a su alrededor parecía un mal sueño. Gritos, sirenas, gente corriendo. Roberto estaba ahí. Pero también había sombras que acechaban, y no podía fiarse de nada. «Marta, ahora no», gritó Roberto, tirando de ella hacia un callejón oscuro. Sus ojos estaban llenos de preocupación, como si estuviera intentando protegerla de algo más grande. «No podemos quedarnos aquí. Esteban está detrás de ti. Sabía que algún día volverías». «¿Qué quieres decir?», preguntó Marta, aún confundida. Las palabras se sentían pesadas, cargadas de significado. Esteban, una figura que había parecido un salvador, ahora se tornaba amenazante. «¿Por qué está aquí?». Antes de que pudiera pensar más, sintió un golpe en su costado. La tensión en el aire se hizo palpable. Los hombres que estaban con Esteban aparecieron de nuevo, acercándose como sombras amenazantes. «No dejes que se escape», dijo uno, su voz cargada de intención. «Lárgate de aquí, chiquito, no es tu lugar», gritó Roberto mientras se interponía entre Marta y las sombras. Ella podía ver el brillo decidido en los ojos de su hermano, pero el miedo se apoderaba de ella. Justo entonces un estruendo resonó. En el aire. «Es un truco». «Lo sabía», gritó uno de los hombres. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Qué está pasando? En ese momento, un disparo sacudió el ambiente. No, gritó ella, pero ya había sonado el eco del impacto. Roberto cayó al suelo, su cuerpo empujado por el retroceso. Roberto, gritó Marta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La imagen de su hermano, en el suelo, y Esteban levantándose con una sonrisa burlona, la llenó de horror. ¿Estás bien?, susurró mientras se lanzaba hacia él. ¿Qué estás haciendo?, le gritó Roberto desde el suelo. No te acerques a él. El pánico llenaba la atmósfera. La gente alrededor gritaba y corría en desbandada. Pero Marta no podía quedar sin hacer Nada, alzó la vista y vio a Esteban, aún de pie aunque tambaleándose. Marta, ayúdame, pero algo en su mirada no le inspiraba confianza. Era como un tigre herido que aún quería cazar. En ese momento las luces de las patrullas brillaron, iluminando la escena. De repente una mujer apareció de entre la multitud. «Dame tu mano», gritó, y sin pensarlo, Marta la tomó. Era Laura, su amiga de toda la vida, y el alivio la envolvió momentáneamente. «¿Qué haces aquí?», exclamó ella mientras arrastraba a Marta hacia la salida. «Necesitamos salir ahora». Pero antes de que lograran escapar, un tercer disparo resonó. Esta vez, el proyectil dio en un hombre que había estado oculto en la lejanía, observando. Todos se congelaron. La atmósfera se tornó densa, como si el aire ya no pudiera moverse. «¡Es un informante!», alguien gritó. Pero antes que Marta pudiera procesar eso, vio cómo la figura del hombre caído se levantaba nuevamente. «No, eso no puede ser». El rostro del hombre se iluminó y en lugar de caer desplomado, se acercó a Esteban, tomándole del brazo. Era un aliado. Lo sabía, Marta pensó con horror, al ver cómo el hombre sonreía. Esteban no estaba solo en esto. Y esa revelación se sintió como un puñal en su corazón. «Marta, corremos», gritó Roberto, y el tiempo parecía detenerse. Las sombras lo rodeaban y los ojos de Esteban cazaban a su presa. «¿Qué tengo que hacer?», se preguntó, mientras la confusión la dominaba. La oscuridad de esa noche cargaba suficientes secretos listos para desatar un desastre. Su vida pendía de un hilo, pero los hilos de la verdad se enredaban a su alrededor como serpientes. Laura y Roberto la jalaban a toda prisa. «Corre, no podemos quedarnos aquí». Pero mientras corrían en círculos, una pregunta abrumadora surgió en su mente. ¿Cuánto más sabía Esteban de su vida? ¿Cuánto de su pasado era un engaño? Las dudas la invadían, mientras los ecos del caos resonaban en su interior. Esa noche iba a cambiar todo. ¿Pero cómo? No había respuestas, solo un camino por delante lleno de incertidumbre. La lluvia empezó a caer, pero el verdadero tormenta apenas comenzaba. Marta sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su hermano, Roberto, tendido en el suelo. La escena a su alrededor se desvanecía en un ruido blanco. Sirenas, gritos, gente corriendo. «No, no, despierta por favor», rogó, mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Su propio futuro palpitaba en la incertidumbre. Roberto apenas movió los labios. «Marta, corre». Dejó escapar, pero su voz se desvaneció en el eco de los disparos. El horror la envolvía, un dolor crudo en el pecho. Esto no puede estar pasando. En un instante, frente a Esteban, el mundo se oscurecía, y la imagen de su hermano caído se tornaba la única verdad. Una ráfaga de acción la sacudió. Esteban, aún temblando, se levantó con la determinación de un tigre herido. Su mirada era intensa, como si la vida misma dependiera de ello. «Marta, ayúdame a detener esto. Ellos no dejarán de buscarte», gritó, mientras la amenaza del grupo que aún avanzaba hacia ellos se hizo palpable. Marta no sabía lo que sentía. Un torbellino de lealtad, miedo y confusión. «Estás herido», respondió, recorriendo el espacio entre ellos. «Debes escapar». La sombra de aquellos hombres se acercaba. La tensión en el aire era casi ilegible. La multitud a su alrededor se agolpaba, y el murmullo de susurros se convertía en un clamor ensordecedor. «Es un criminal, no te acerques», gritó Laura, desde el fondo de la plaza. «No confíes en él». Pero su mente luchaba entre la realidad y lo que su cuerpo pedía. Las imágenes de Esteban, con esa sonrisa persuasiva, se amalgamaban con la imagen de su hermano tambalearse. Roberto, ya no era una elección, sino un instinto primario que la empujaba a protegerlo. «Tienes que salir de aquí», le decía Esteban, cada palabra pesando como un ancla. Pero un disparo resonó de nuevo. La angustia le llenó el pecho, bloqueando su aliento. «No», gritó,
como una niña asustada. Los hombres se dispersaron, y el caos se intensificó. Marta, corre, le gritó Roberto, Mientras una figura firme surgía de la bruma. un agente de policía. ¡Al suelo!, ordenó, iluminando la escena con su linterna. La realidad se escurría entre los dedos de Marta, mientras las luces del coche patrulla se encendían. Y entonces, todo explotó. El tirador logró sortear la atención de los policías y se abalanzó hacia Esteban. «No», gritó Marta, pero era demasiado tarde. Un nuevo disparo resonó. En pleno caos, el tiempo pareció ralentizarse otra vez. Esteban había recibido el impacto. Su cuerpo se fue al suelo. Un grito desgarrador rompió el aire. Marta avanzó, aunque el corazón parecía romperse en más pedazos, mientras una extraña mezcla de alivio y horror se apoderaba de ella. Las luces intermitentes lanzaban sombras danzantes. A su lado, Laura y Roberto comenzaron a arrastrarla un segundo tiempo, mientras los hombres desaparecían, atrapados por la policía que finalmente había llegado. El pánico se disipó, pero el peso de la tragedia permanecía. Marta sintió un frío recorriendo su cuerpo. Lo siento, Roberto, yo no sabía. El mundo había cambiado, y con él las piezas de su vida se desintegraban. El pasado a veces regresa para enseñarnos, dijo Roberto, mientras su cuerpo temblaba. Tienes que aprender a dejar ir. Las lágrimas eran un torrente, pero la voz del hermano aún resonaba. Mientras el caos se calmaba, Marta miró hacia Esteban, ahora solamente una sombra en el suelo. «No puedo dejar que esto defina mi vida», susurró, la decisión fluyendo a su interior como un río que encuentra su cauce. Volvió la mirada hacia Roberto y Laura. «Voy a luchar por mi futuro», proclamó, con la renovada determinación. Los murmullos de la multitud se disiparon, y el aire pareció liberar una carga pesada. «Vamos a casa», aprobó Roberto, mientras la mano de Marta se entrelazaba con la de él. Juntos comenzaron a caminar hacia el amanecer que asomaba en el horizonte. «Es hora de actuar. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destroza ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan ver este tipo de relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace final. Y no olvides compartir este vídeo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Tu participación hace la diferencia.